sus labores, necesitan oxígeno. Cuando no les llega el oxígeno, cuando el oxígeno disuelto es muy bajo, entonces estas bacterias tienen que pasar a un segundo mecanismo, vamos a decir, y lo que hacen es tomar oxígeno de donde pueden. ¿Y cuál es una de las fuentes de oxígeno que tienen? Pues el nitrato que tenemos en el acuario. Si cogen la molécula de nitrato y la rompen, perdón, no es una molécula, es un ion, que no me tiene nadie nada a la cabeza todavía. Cogen este nitrato, que es oxígeno y nitrógeno, los separan, utilizan el oxígeno y el nitrógeno lo desprenden. Podéis ver los indicios de que esto está funcionando en una cama de arena, porque en contacto con el cristal veréis siempre que hay burbujas. Puede haber más, puede haber menos, depende de la cantidad de nitratos que se produzcan en el acuario. Si os fijáis, aquí se ven muy bien. En todas estas manchas verdes que se ven por aquí por el centro, por aquí se ven una serie de burbujas, ¿no? Hay rastros de burbujas, creo que ahí se aprecian más o menos. Entonces, aquí está la primera labor que está haciendo por nosotros la cama de arena. Es importante dejar esta cama de arena quieta y no andar removiéndola, es decir, no caer en la tentación en la que caería mucha gente de cada cierto tiempo coger y removerla, porque para que estos procesos se lleven a cabo, las bacterias tienen que estar tranquilas en unas condiciones más o menos estables. Si las andamos removiendo cada 2×3, estamos haciendo que algunas mueran, que otras se tengan que adaptar otra vez, entre comillas, a las condiciones nuevas que estamos creando cada vez que removemos esto, con lo cual este sistema no va a funcionar nunca. Entonces, este es el primer efecto que nos interesa. Hay una cosa que suele preocupar a veces también a la gente que ve una foto de una cama de arena como esta, y es que ve que crecen algas entre la arena y el cristal. Y en la mía, por ejemplo, yo tengo algo de cianobacteria. Con lo cual, suele ser fácil que la gente piense que, bueno, pues si yo que la gente piense que está viendo una sección de la cama de arena y que en realidad están creciendo un montón de cosas potencialmente chungas dentro de la arena. En realidad esto no es así. Es normal que haya un crecimiento de algas en contacto con el cristal, porque el cristal del acuario nos va a hacer un efecto... genial. Vale, gracias. Porque el cristal del acuario nos va a hacer un efecto similar al de una fibra óptica. Una fibra óptica, no sé si estáis todos familiarizados, es un cable que conduce impulsos de luz. Y lo que hacemos en una fibra óptica es, digamos que es un hilo de cristal, iluminamos por un lado y la luz, entre comillas y salvando las distancias, va rebotando por dentro del hilo y aparece al otro lado. El cristal del acuario hace lo mismo. Nosotros tenemos la pared del cristal. Vamos a imaginar que esto es la sección de la pared del cristal. Y yo coloco una luz. Yo estoy iluminando por aquí arriba. Este cristal está conduciendo luz hacia los dos bordes, hacia las dos caras. De manera que la arena que está en contacto con el cristal está iluminada. Como esta arena está iluminada, pues evidentemente si al echar la arena han llegado ahí abajo esporas de algas y hay una pequeña renovación de nutrientes, porque un poco de renovación de agua hay, pues no es raro que crezcan algas. Pero esto no es un motivo de preocupación. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos algas en el límite entre el cristal y la arena, pero no tenemos toda la arena llena de algas. En una cama de arena que funciona, si uno de repente la saca, una que lleva varios años por ejemplo, y saca un puñado y mira debajo, por debajo de 4 o 5 centímetros, lo normal es que la arena esté impecable, que parezca que está recién sacada del paquete, lavada, planchada y desinfectada. No se nota absolutamente nada, porque ahí no hay más que bacterias. Bien, ya hemos visto por qué queremos tener estas bacterias y cómo. ¿Por qué arena fina? Bien, hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta con la cama de arena. Dos cosas más, vamos a ir dosificando la información poco a poco, y que tienen su influencia en el tamaño del grano. En primer lugar, la cama de arena, aunque no la vayamos a remover nosotros, y no debamos removerla nosotros, necesita que alguien la remueva un poco. ¿Quién la va a remover? Pues la microfauna que viva dentro de la cama de arena, que viva dentro de la arena. En esta microfauna nos podemos encontrar multitud de especies como pequeños crustáceos, nos encontraremos distintos tipos de gusanos, como sobre todo poliquetos, yo creo, en fin. Y esta microfauna
es la que va a mantener la arena